Cuando la vi salir con las maletas de los niños, supe que había cometido el peor error de mi vida. Te di todo, Javier, me dijo. Y tú escogiste tirar 20 años de matrimonio por unas noches con ella. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias reales que te harán reflexionar sobre el valor de la familia y las consecuencias de nuestras decisiones. Mi nombre es Javier Mendoza y esta es la historia de cómo destruí mi familia con mis propias manos. Les hablo desde Mérida, Yucatán, una ciudad hermosa donde el calor es tan intenso como los remordimientos que cargo cada día. Conocí a Elena durante la universidad en Monterrey. Yo estudiaba administración de empresas y ella contabilidad. Desde el primer momento en que la vi en la cafetería de la facultad, con su pelo negro recogido en una coleta y ese lunar junto a su labio que la hacía única, supe que era especial. Nos enamoramos entre libros de texto y sueños de formar un futuro juntos. Después de graduarnos, nos casamos en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Juan, con mariachis tocando las mañanitas y toda la familia reunida alrededor de mesas decoradas con flores de bugambilia. Servimos cochinita pibil, panuchos y agua de Jamaica. Fue el día más feliz de mi vida. Decidimos mudarnos a Mérida para estar más cerca de la familia de Elena. Con nuestros ahorros y un préstamo, abrimos una pequeña tienda de artesanías yucatecas. Artesanías Maya, la llamamos. Vendíamos hamacas tejidas a mano, guayaberas bordadas, joyería de filigrana y otras artesanías tradicionales. Los primeros años fueron duros, pero trabajábamos juntos. Elena llevaba las cuentas con una precisión matemática, mientras yo me encargaba de las relaciones con los artesanos locales y los clientes. Poco a poco, nuestro negocio fue creciendo. Llegaron los hijos, Mateo, ahora de 16 años, y Sofía, de 13. Nuestra vida transcurría entre la tienda, la escuela de los niños y nuestra casa en Francisco de Montejo, un fraccionamiento tranquilo en las afueras de la ciudad. Los domingos visitábamos a los abuelos en el centro, comíamos queso relleno y paseábamos por el Paseo Montejo. Teníamos una vida sencilla pero plena. O eso pensaba yo. Todo cambió hace 3 años, cuando conocimos a Claudia. Era una diseñadora de joyas de la Ciudad de México que visitaba Mérida buscando expandir su negocio. Entró a nuestra tienda preguntando por proveedores locales. Elena, siempre generosa, la invitó a comer a casa para presentarle algunos contactos. Claudia era diferente a las mujeres que conocía. Hablaba de galerías en Roma y Nueva York, de exposiciones de arte contemporáneo, de una vida cosmopolita que me resultaba fascinante. Mientras Elena y yo habíamos construido nuestro mundo alrededor de la familia y el negocio, Claudia parecía libre, sin ataduras. Elena y Claudia se hicieron amigas rápidamente. Comenzaron a colaborar en una línea de joyería que combinaba técnicas tradicionales yucatecas con diseños modernos. Claudia empezó a pasar más tiempo en Mérida, hospedándose en un pequeño departamento cerca del centro histórico. No sé exactamente cuándo las cosas cambiaron. Tal vez fue durante aquellas tardes en que me ofrecía a llevar a Claudia de regreso a su departamento después de largas reuniones de trabajo. O quizás durante aquellas noches en que Elena se quedaba hasta tarde en la tienda, haciendo inventario, mientras yo llevaba a Claudia a conocer los nuevos bares del centro. Lo que comenzó como miradas y conversaciones se convirtió en algo más. Recuerdo la primera vez que la besé, en su departamento, después de un mezcal de más. Me dije a mí mismo que era solo eso, un error, un momento de debilidad. Pero no fue así. Lo que siguió fueron meses de mentiras. Le decía a Elena que tenía reuniones con proveedores cuando en realidad me encontraba con Claudia. Le decía que el negocio requería viajes a Cancún o Campeche cuando en realidad reservábamos habitaciones en pequeños hoteles boutique del centro histórico, escondidos entre las calles coloniales. Me convertí en un experto en mentir. Tenía 2 celulares. Inventaba historias. Manipulaba a Elena. Incluso llegué a hacerla sentir culpable por desconfiar de mí cuando hacía preguntas incómodas. Ahora me doy cuenta de que no solo traicionaba a mi esposa, sino también a mis hijos, a nuestro negocio, a todo lo que habíamos construido juntos. Mientras yo vivía esta doble vida, Elena enfrentaba una crisis en el negocio. Un nuevo centro comercial había abierto cerca, atrayendo a los turistas que antes nos visitaban. Las ventas bajaron. Elena trabajaba día y noche para mantener a flote a Artesanías Maya, mientras yo desperdiciaba dinero en regalos para Claudia y noches en restaurantes caros. Todo explotó un viernes de marzo.
El calor era sofocante, como suele ser en Mérida antes de las lluvias. Había dicho a Elena que iría a Valladolid a ver un nuevo proveedor, pero en realidad había reservado un fin de semana con Claudia en Izamal, la ciudad amarilla. Estábamos en el hotel cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Mateo, mi hijo. Elena había tenido un accidente. Se había desmayado en la tienda y la habían llevado al hospital Orán. Dejé a Claudia sin explicaciones y conduje como loco de regreso a Mérida. Cuando llegué al hospital, encontré a Elena consciente pero débil. Deshidratación severa y agotamiento, dijo el médico. Había estado trabajando demasiado, comiendo mal, durmiendo poco. ¿Dónde estabas?, me preguntó con una voz que apenas reconocí. Te llamé antes de desmayarme. En Valladolid, con el proveedor, mentí una vez más, sintiendo como cada palabra me envenenaba. Es curioso, dijo ella, porque Claudia llamó a la tienda buscándote. Dijo que habían quedado de verse en Izamal, pero no apareciste. El mundo se detuvo. Las mentiras se derrumbaron como un castillo de naipes. Elena lo sabía. No sé cuánto tiempo llevaba sabiéndolo, pero lo sabía. Lo que siguió fue el infierno. Elena no gritó, no hizo escenas. Su silencio fue peor que cualquier reclamo. Pidió el alta voluntaria del hospital y regresó a casa con los niños. Intenté explicar, justificar lo injustificable. Le dije que había sido un error, que Claudia no significaba nada, que ella y los niños eran mi vida. 20 años, Javier, me dijo con una calma aterradora. 20 años construyendo juntos. Y lo tiraste todo por la borda por ella. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente, cuando desperté, Elena ya se había ido. Se había llevado a los niños a casa de sus padres. Me dejó una nota: necesito tiempo. No me busques. Las semanas siguientes fueron un borrón de mensajes sin respuesta, llamadas rechazadas y noches de insomnio. Claudia también desapareció de mi vida. Cuando fui a buscarla a su departamento, la casera me dijo que se había mudado, que había regresado a la Ciudad de México. Me concentré en la tienda, tratando de arreglar el desastre financiero que había ignorado durante meses. Descubrí que estábamos al borde de la bancarrota. Elena había estado usando nuestros ahorros personales para mantener el negocio a flote mientras yo gastaba irresponsablemente. Un mes después de la separación, Elena aceptó verme. Nos encontramos en un café del centro. Había perdido peso y tenía ojeras profundas, pero seguía siendo hermosa. He decidido divorciarme, me dijo directamente. Los niños se quedarán conmigo. Puedes verlos cuando quieras, no te voy a negar eso. Pero no puedo seguir casada contigo. Le rogué, le prometí cambiar, le ofrecí terapia de pareja. Pero su decisión estaba tomada. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo. No es la infidelidad. Es la traición completa. Mientras yo luchaba para salvar lo nuestro, tú estabas destruyéndolo. El divorcio fue rápido. Elena fue justa con la división de bienes, más justa de lo que merecía. La casa quedó para ella y los niños. La tienda, sorprendentemente, también me la dejó a mí. Tú la fundaste, me dijo. Sálvala si puedes. Pero no pude. Sin Elena, sin su visión financiera y su capacidad para conectar con los clientes, la tienda siguió en caída. 6 meses después del divorcio, tuve que cerrarla. Vendí lo que pude para pagar deudas. Encontré trabajo como vendedor en una agencia de automóviles, ganando apenas lo suficiente para pagar el departamento pequeño que había alquilado y la pensión alimenticia para los niños. Lo peor fue la relación con Mateo y Sofía. Mateo se negó a hablarme durante meses. Sofía lloraba cada vez que la veía. Poco a poco, las visitas se volvieron incómodas, forzadas. Un día, Mateo finalmente explotó. ¿Por qué lo hiciste, papá? Éramos felices. Mamá te amaba. No tuve respuesta. Cualquier explicación sonaba como una excusa patética. El tiempo pasó. Elena rehizo su vida. Conoció a un arquitecto, un hombre bueno que la trata con el respeto que yo no supe darle. Se casaron hace 6 meses. Viven en la misma casa donde una vez fui feliz. Mis hijos están mejor ahora. El dolor inicial se ha transformado en una especie de resignada aceptación. Me ven cada 2 semanas. Salimos a comer, vamos al cine, mantenemos conversaciones superficiales. Se han adaptado bien a su padrastro. Es un buen hombre, me dicen, y les creo.
Yo, mientras tanto, perdí mi trabajo en la agencia de autos cuando la economía se complicó. No pude seguir pagando el departamento. Durante 3 meses viví en mi coche, un viejo Tsuru que es lo único que me queda de mi antigua vida. Ahora trabajo en un restaurante como mesero. Vivo en un cuarto pequeño que rento en una vecindad de Canacín, en las afueras de Mérida. Cada noche, cuando termino mi turno, camino hasta este cuarto sofocante y pienso en lo que perdí. La gente habla mucho de las consecuencias de la infidelidad, pero nadie te prepara realmente para el después. Para el vacío. Para la vergüenza. Para el darte cuenta, demasiado tarde, del valor de lo que tenías. A veces me encuentro con Elena en la ciudad. Mérida, a pesar de su crecimiento, sigue siendo un lugar donde te cruzas con conocidos en el supermercado o en el parque. Nos saludamos cordialmente. En sus ojos ya no hay dolor, solo una especie de compasión distante que duele más que cualquier reclamo. La última vez que nos vimos fue en la graduación de Mateo. Nos sentamos en extremos opuestos del auditorio. Cuando todo terminó, nos encontramos para tomar fotos familiares. Mateo insistió. Son mis padres, a pesar de todo, le dijo a su padrastro, que asintió comprensivamente. En esa foto, que guardo como mi posesión más valiosa, estamos Elena y yo con nuestro hijo en medio, sonriendo orgullosos. Cualquiera que la vea pensaría que somos una familia normal, que no hay una historia de traición y pérdida detrás de esas sonrisas. ¿Qué consejo puedo dar después de todo esto? Tal vez solo valora lo que tienes antes de perderlo. La tentación siempre estará ahí, el deseo de lo nuevo, lo diferente. Pero piensa en el después. Piensa en las consecuencias reales, no solo para tu pareja, sino para tus hijos, para ti mismo. El otro día, mientras servía mesas, escuché a un hombre joven hablando con su amigo. Mi esposa no me entiende, decía. Hay una compañera del trabajo que me hace sentir vivo. Quise acercarme, sacudirlo, contarle mi historia. Decirle que ese sentimiento de estar vivo puede llevar a una muerte en vida. Pero no lo hice. Cada quien debe aprender sus propias lecciones. La mía la aprendí demasiado tarde. Tal vez mi historia sirva para que otros no cometan el mismo error. Para que valoren a esa persona que los espera en casa, que construye con ellos día a día, que está en las buenas y en las malas. Para que entiendan que la verdadera aventura no está en lo prohibido, sino en profundizar en el amor que ya tienen. Hoy, a mis 48 años, sigo tratando de reconstruir mi vida. De recuperar algo de dignidad. De ser un mejor padre, aunque sea a distancia. De perdonarme a mí mismo, aunque eso parece lo más difícil de todo. Si hay algo que he aprendido en este camino doloroso es que la vida te da segundas oportunidades, pero nunca te devuelve lo que perdiste. Las cicatrices quedan. Y a veces, como en mi caso, el recordatorio de lo que pudo ser y no fue es el castigo más duro de todos. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces necesitamos ver las consecuencias reales de nuestras decisiones para evitar cometer errores irreparables. Deja tu comentario contando si has vivido una situación similar o qué harías tú en esta situación. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre la familia y las relaciones. 25 años de reuniones navideñas familiares se hicieron añicos cuando mi tía Lucía, después de 3 copas de ponche con piquete, miró a mi madre a los ojos y dijo: «Ya no puedo guardar el secreto, Laura. Tu esposo y yo fuimos amantes durante 5 años y Alejandra podría ser su hija». Si quieres más historias impactantes sobre secretos familiares y sus consecuencias, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Mi nombre es Valentina Mendoza Ruiz y les hablo desde Coyoacán, ese hermoso barrio colonial de la Ciudad de México donde crecí y donde, hace exactamente un año, presencié como un secreto guardado por décadas destruyó la imagen perfecta que tenía de mi familia. Siempre fuimos lo que muchos considerarían una familia mexicana tradicional. Mi padre, Francisco, era médico, respetado en su hospital y en nuestra comunidad. Mi madre, Laura, había dejado su carrera como maestra para dedicarse a criarnos a mis 2 hermanos y a mí. Vivíamos en una bonita casa con jardín cerca del centro de Coyoacán, íbamos a misa los domingos, celebrábamos todas las tradiciones, posadas, piñatas, Día de Muertos con nuestro altar familiar, y sobre todo, la Navidad. La Navidad siempre fue especial en nuestra familia. Desde que tengo memoria,
El 24 de diciembre se celebraba en nuestra casa. La tradición era invariable. Mis tíos, primos y mi abuela llegaban alrededor de las 8 de la noche. Mamá preparaba bacalao a la vizcaína, romeritos, ensalada de manzana y su famoso ponche de frutas que perfumaba toda la casa. Papá se encargaba de la música, esa mezcla de villancicos tradicionales y canciones de José José o Juan Gabriel que tanto le gustaban. A medianoche abríamos los regalos, brindábamos con sidra los adultos y con ponche sin alcohol los niños, y luego comenzaba la sobremesa que podía extenderse hasta el amanecer, entre anécdotas familiares, chistes repetidos y esa calidez que solo se siente cuando estás rodeado de los tuyos. El año pasado, como cada Navidad, todos se reunieron en nuestra casa. Yo había regresado de Monterrey, donde ahora vivo y trabajo como arquitecta. Mi hermano Rodrigo vino con su esposa desde Guadalajara. Mi hermana menor, Sofía, estudiante de medicina, llegó directamente de su turno en el hospital. Todos estábamos allí, incluyendo a mi tía Lucía, la hermana menor de mi madre, con su hija Alejandra, mi prima, que acababa de cumplir 30 años. La relación entre mi madre y mi tía siempre había sido complicada. Había cierta tensión que nunca entendimos completamente. Mamá y tía Lucía eran muy diferentes. Mamá, siempre correcta, tradicional, dedicada a su hogar. Tía Lucía, más libre, sin haberse casado nunca, trabajando como fotógrafa y viajando constantemente. Mamá solía decir, medio en broma, medio en serio, tu tía siempre hace lo que quiere sin pensar en las consecuencias. A pesar de esas diferencias, las hermanas mantenían una relación cordial, especialmente durante las fiestas. Tía Lucía nunca faltaba a la Navidad en nuestra casa, trayendo siempre los regalos más originales y las historias más interesantes de sus viajes. Alejandra, mi prima, era un enigma familiar. No se parecía físicamente a tía Lucía, algo que siempre generó comentarios. Debe parecerse a su padre, decían, aunque nunca conocimos al hombre. Tía Lucía solo había dicho que fue un amor pasajero, alguien que prefirió no formar parte de sus vidas. Alejandra creció así, solo con su madre, integrada a nuestra familia pero siempre con esa incógnita sobre su origen. La noche de Navidad comenzó como siempre. La casa estaba decorada con el árbol tradicional, el nacimiento que mi abuela nos había heredado, las luces multicolores en el jardín. El aroma del ponche y el bacalao se mezclaban en el aire. Todos ayudábamos en algo, picando fruta para la ensalada, poniendo la mesa, envolviendo los últimos regalos. Tía Lucía llegó tarde, como era su costumbre. Venía sola. Alejandra llegaría después directamente de una cena con amigos. Noté que mi tía estaba diferente, más callada, más observadora, con una expresión que no supe descifrar. Bebía más ponche del habitual, ese ponche con piquete que papá preparaba especialmente para los adultos, generoso en tequila y canela. La cena transcurrió con la alegría de siempre. Comimos, recordamos navidades pasadas, nos pusimos al día con las vidas de todos. Mi abuela, ya con sus 85 años pero lúcida como siempre, contaba las mismas historias de su juventud que habíamos escuchado 1000 veces pero que seguíamos disfrutando. Fue después de la medianoche, cuando ya habíamos abierto los regalos y algunos primos se habían ido a dormir, cuando ocurrió. Estábamos en la sala, en esa hora íntima en que las conversaciones se vuelven más profundas, cuando el alcohol ha soltado un poco las lenguas y la nostalgia de fin de año hace su aparición. Mi tía Lucía, sentada frente a mi madre, con mi padre a un lado, dejó su taza de ponche sobre la mesa con un golpe seco que llamó la atención de todos. Laura, dijo con una voz que nunca le había escuchado, necesito decirte algo. Necesito decírselos a todos. He guardado esto por demasiado tiempo y ya no puedo más. El silencio cayó sobre la sala. Mi madre la miró confundida. Mi padre, inexplicablemente, palideció. ¿De qué hablas, Lucía? ¿Estás bien?, preguntó mamá, con esa voz de maestra que usaba cuando sentía que alguien estaba a punto de cometer un error. No, no estoy bien. No he estado bien por 30 años, contestó tía Lucía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no puedo guardar el secreto, Laura. Tu esposo y yo fuimos amantes durante 5 años y Alejandra podría ser su hija. El tiempo pareció detenerse. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Vi a mi abuela llevarse una mano al pecho, a mis hermanos intercambiar miradas de incredulidad, a mi padre bajar la mirada hacia sus manos,
en un gesto que lo decía todo. Mi madre se quedó petrificada por un instante que pareció eterno. Luego, sin decir palabra, tomó su taza de ponche caliente y lo arrojó directamente al rostro de su hermana. Lo que siguió fue caos. Gritos, acusaciones, llanto. Mi padre intentando explicar lo inexplicable. Mi madre encerrándose en su habitación. Mi abuela sufriendo un episodio de presión alta que nos obligó a llamar a una ambulancia. Mis primos pequeños despertándose asustados por los gritos. Y yo, paralizada en medio de todo, incapaz de procesar que mi padre, el hombre que había sido mi héroe, mi ejemplo, había traicionado a mi madre con su propia hermana. Pero lo peor estaba por venir. En medio de esta escena dantesca, la puerta de la casa se abrió. Era Alejandra, mi prima, llegando finalmente a la reunión familiar, sin saber que acababa de convertirse en el centro de una tormenta que llevaba décadas formándose. ¿Qué está pasando?, preguntó, confundida por la escena que encontró. Fue mi hermano Rodrigo quien, siempre directo, le dio la noticia. Tu madre acaba de confesar que tuvo una aventura con mi padre. Dice que podría ser su hija. Vi cómo el rostro de Alejandra se transformaba, cómo la comprensión daba paso al horror, a la incredulidad, y finalmente a una rabia que nunca había visto en ella. ¿Es cierto?, le preguntó directamente a su madre, quien ahora sollozaba en un rincón del sofá, con la cara y el cabello aún mojados por el ponche. Tía Lucía asintió, incapaz de hablar. Alejandra entonces miró a mi padre, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Tú lo sabías? Todos estos años, ¿sabías que podía ser mi padre y no dijiste nada? Mi padre, ese hombre que siempre había tenido una respuesta para todo, que resolvía problemas con la misma precisión con que diagnosticaba enfermedades, solo pudo balbucear: Alejandra, es complicado. Tu madre y yo. Fue hace tanto tiempo. ¿Complicado? La voz de Alejandra se elevó. ¿Complicado? He pasado 30 años preguntándome quién era mi padre. 30 años viendo a otros niños con sus padres mientras yo solo tenía un espacio vacío. Y todo este tiempo pudiste haber sido tú, mi propio tío. Fue demasiado. Alejandra salió corriendo de la casa. Tía Lucía intentó seguirla pero tropezó, aún aturdida por el alcohol y la situación. Mi padre se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer, a quién atender primero. A su esposa encerrada, a su posible hija que acababa de huir, a su suegra con problemas cardíacos, o a sus propios hijos que lo miraban como a un extraño. Esa noche, nuestra familia se fragmentó. Los paramédicos se llevaron a mi abuela al hospital, afortunadamente se recuperó. Mi madre no salió de su habitación. Mi padre pasó la noche sentado en las escaleras de la entrada, con la cabeza entre las manos. Mis hermanos, mis primos y yo nos quedamos despiertos, intentando comprender lo que acababa de suceder, como una sola confesión había hecho añicos 30 años de historia familiar. Los días siguientes fueron un limbo extraño. La casa, aún decorada para la Navidad, parecía burlarse de nosotros con su alegría artificial. Las luces del árbol parpadeaban sobre regalos que nadie había terminado de abrir. El nacimiento, con su escena de paz y esperanza, contrastaba cruelmente con la realidad de nuestra familia fracturada. Mi madre finalmente salió de su habitación al día siguiente, pero era como si hubiera dejado algo de ella dentro. Caminaba por la casa como un fantasma, sin hablar, apenas comiendo. Mi padre se fue a un hotel, respetando su deseo de espacio. Tía Lucía regresó a su departamento en la colonia Roma. Alejandra desapareció por días. Supimos después que se había quedado con una amiga, incapaz de enfrentar a su madre o al hombre que podría ser su padre. Yo me quedé más tiempo del planeado, posponiendo mi regreso a Monterrey. No podía dejar a mi madre así, no podía abandonar el barco mientras se hundía. Mis hermanos hicieron lo mismo. Los tres nos turnábamos para cuidar de mamá, para mantener funcionando la casa, para atender las llamadas de familiares que se habían enterado de partes de la historia y querían saber más. Poco a poco, a través de conversaciones fragmentadas con mi padre, con tía Lucía, incluso con mi abuela una vez que regresó del hospital, fuimos armando el rompecabezas de lo que había sucedido. La aventura había comenzado hace más de 30 años, cuando mi padre era un médico residente y mi madre estaba embarazada de mi hermano Rodrigo. Tía Lucía, recién graduada de la universidad, pasaba mucho tiempo en nuestra casa ayudando a mi madre. Una cercanía que se transformó en algo más, en un momento de debilidad,
de soledad compartida. Lo que debió ser un error de una noche se convirtió en una relación clandestina que duró años. Incluso después de que tía Lucía quedara embarazada, incluso después de que Alejandra naciera, con la duda siempre presente de su paternidad. ¿Por qué nunca hicieron una prueba de ADN? Le pregunté a mi padre durante una de nuestras conversaciones tensas en una cafetería cerca de su hotel. Tu tía no quería, me explicó, con la mirada perdida en su taza de café. Decía que prefería la duda a una certeza que podría destruir demasiadas vidas. Y yo fui cobarde. Acepté porque era más fácil, porque me permitía mantener mi vida contigo, con tu madre, con tus hermanos, sin enfrentar las consecuencias. Pero viste crecer a Alejandra como su tío, sabiendo que podría ser tu hija, insistí, intentando entender. ¿Cómo pudiste vivir así? Mi padre, ese hombre que siempre había parecido tan seguro, tan correcto, se quebró entonces. Vi lágrimas en sus ojos por primera vez en mi vida adulta. No hay día en que no me arrepienta, Valentina. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a tu madre, a todos ustedes. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. Y ahora, el precio de mi cobardía es mucho más alto de lo que jamás imaginé. Con tía Lucía la conversación fue diferente. La encontré en su estudio fotográfico, rodeada de imágenes en blanco y negro, de vidas capturadas a través de su lente. De alguna manera, ver su trabajo, esas fotografías que congelaban momentos de verdad, hacía aún más dolorosa su mentira de décadas. ¿Por qué ahora, tía?, le pregunté. Después de 30 años, ¿por qué confesarlo en Navidad, frente a todos? Suspiró profundamente antes de responder. Alejandra ha estado preguntando más y más sobre su padre. Incluso había considerado hacer una de esas pruebas de ADN comerciales para buscar parientes. Sentí que la verdad saldría a la luz pronto, de una forma u otra. Y luego vi a tu padre jugando con sus nietos, los hijos de Rodrigo, con tanto amor, tanta dedicación. Pensé en todo lo que Alejandra se había perdido, todo lo que le habíamos negado. Y no pude más. ¿Y el alcohol no tuvo nada que ver?, pregunté, recordando las copas de ponche que había bebido. El alcohol solo me dio el valor que me había faltado durante 30 años, admitió. Pero Valentina, tienes que creerme, nunca quise lastimar a tu madre. La quiero, es mi hermana. Lo que pasó entre tu padre y yo, comenzó en un momento muy oscuro para ambos. Eso no lo justifica, respondí, sintiendo como la rabia que había intentado contener finalmente se desbordaba. Nada justifica traicionar así a tu propia hermana. Nada justifica mentirle a Alejandra toda su vida sobre su origen. No hubo respuesta para eso. No podía haberla. La conversación más difícil, sin embargo, fue con mi madre. Después de días moviéndose como sonámbula por la casa, finalmente una tarde se sentó conmigo en el jardín, ese jardín donde tantas navidades habíamos jugado de niños, donde tantas fiestas familiares habían transcurrido en aparente armonía. Siempre lo supe, me dijo, con una voz que no parecía la suya, más antigua, más cansada. O al menos, lo sospeché. Los veía mirarse, notaba cómo se tensaban cuando estaban en la misma habitación. Y Alejandra tiene los mismos ojos de tu padre, la misma forma de fruncir el ceño cuando está concentrada. Pero me convencí de que eran imaginaciones mías, de que estaba siendo paranoica. ¿Por qué no dijiste nada, mamá? ¿Por qué seguiste invitándolos cada Navidad, cada cumpleaños? Porque son familia, respondió simplemente. Porque, a pesar de todo, Lucía es mi hermana. Porque Alejandra no tenía la culpa. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de que si lo enfrentaba, si hacía que tu padre eligiera, quizás no me eligiera a mí. Esa confesión de vulnerabilidad por parte de mi madre, siempre tan fuerte, tan segura, me rompió el corazón de una manera que no puedo explicar. Pero ahora, continuó, ahora que está todo a la luz, no sé si puedo seguir. No sé si quiero seguir. 30 años de matrimonio construido sobre una mentira. ¿Qué queda de verdadero, Valentina? No tenía respuesta para ella, como no la tuve para mi tía. Solo pude abrazarla mientras lloraba, mientras dejaba salir 3 décadas de sospechas, de dudas, de dolor contenido. En cuanto a Alejandra, mi prima, mi posible media hermana, fue la última con quien pude hablar. Nos encontramos en el Parque Centenario, ese hermoso espacio verde en el corazón de Coyoacán donde habíamos jugado de niñas,
donde nos habíamos contado secretos de adolescentes, sin saber que el secreto más grande estaba siempre ahí, flotando sobre nosotras. No sé quién soy ahora, me dijo, sentada en la misma banca donde tantas veces compartimos helados. Toda mi vida he sido Alejandra Morales, hija de Lucía, sobrina de Laura y Francisco. Y de repente podría ser Alejandra Mendoza, hija de Francisco, hermana de Valentina, Rodrigo y Sofía. Es como si mi identidad entera fuera una mentira. No todo es mentira, intenté consolarla. Sigues siendo tú, sigues siendo la misma persona que eras antes de saber esto. ¿De verdad lo crees?, me preguntó con una amargura que nunca le había escuchado. Porque yo siento que cada recuerdo está contaminado ahora. Cada Navidad en tu casa, cada vez que tu padre, mi tío, mi posible padre, me regalaba algo, me aconsejaba sobre la escuela, me curaba una herida. Lo hacía por ser buen tío o porque en el fondo sabía que podía ser su hija. No tenía respuesta para eso tampoco. Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas escaseaban. Alejandra finalmente decidió hacerse la prueba de ADN. Mi padre accedió, por supuesto. Después de 30 años huyendo de la verdad, parecía casi aliviado de finalmente enfrentarla. El resultado llegó 2 semanas después, positivo, con un 99.9% de probabilidad. Francisco Mendoza era, efectivamente, el padre biológico de Alejandra. De alguna manera, la confirmación cayó como un anticlímax. Ya todos lo habíamos asumido, ya todos estábamos lidiando con las implicaciones. La prueba solo puso un sello oficial a lo que nuestros corazones ya sabían. Un año ha pasado desde aquella Navidad que cambió nuestras vidas. Un año de terapia, de conversaciones dolorosas, de reconstrucción lenta y frágil. Mis padres están separados ahora. Mi madre decidió que no podía continuar el matrimonio, no después de una traición tan profunda, no después de 3 décadas de mentiras. Se ha mudado a Mérida, cerca de una hermana de mi padre, irónicamente. Ha retomado su carrera como maestra, enseñando en una escuela primaria. La veo más ligera en cierto modo, como si el dolor de la revelación, aunque inmenso, fuera menor que el peso de la duda que había cargado durante tantos años. Mi padre vive solo en un departamento pequeño, cerca del hospital donde trabaja. Ha envejecido visiblemente. La culpa es un compañero constante, me ha dicho. Pero también hay cierto alivio en no tener que mantener más la mentira. Está intentando construir una relación con Alejandra, una relación real, de padre a hija. Es difícil, con tropiezos, con momentos de rabia y reproche, pero están intentándolo. Tía Lucía ha aceptado un trabajo en España como fotógrafa para una revista de viajes. Quizás sea lo mejor, esa distancia. Su relación con mi madre está rota, posiblemente sin reparación. Su relación con Alejandra está dañada, pero en proceso de sanación lenta. Alejandra está en terapia intensiva, procesando no solo la identidad de su padre sino la mentira de su madre, la complicidad de toda la familia en mantener la duda flotando durante 3 décadas. Ha decidido usar el apellido Mendoza legalmente, un paso hacia aceptar esta nueva realidad. Mis hermanos y yo estamos aprendiendo a redefinir lo que significa ser familia. Rodrigo ha sido el más duro con mi padre, quizás porque siempre fue quien más lo admiraba. Sofía, la más comprensiva, quizás porque su formación médica le da una perspectiva diferente sobre la fragilidad humana. Yo oscilo entre ambos extremos, entre la rabia y el perdón, entre la decepción y la comprensión. ¿Y la Navidad? Este año no habrá reunión familiar tradicional. Es demasiado pronto, las heridas aún están demasiado frescas. Mi madre pasará las fiestas en Mérida, con nuevos amigos. Mi padre estará de guardia en el hospital, su petición especial para evitar la soledad de esas fechas. Mis hermanos, Alejandra y yo nos reuniremos en mi departamento en Monterrey, un terreno neutral. Un intento de crear algo nuevo a partir de los escombros de lo que fue. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que las mentiras, incluso las que creemos piadosas, suelen hacer más daño que la verdad. Que los secretos familiares son bombas de tiempo que eventualmente explotan, y cuando lo hacen, no dejan nada intacto. Que el perdón es un proceso, no un evento, un camino largo y sinuoso que a veces parece imposible de recorrer, pero que es el único que lleva a la paz. También he aprendido que la familia no se define solo por la sangre o por las apariencias. Que a veces, después de que todo se derrumba, podemos reconstruir algo diferente pero igualmente valioso desde los cimientos.
Este año, mientras coloco un pequeño árbol de Navidad en mi departamento, preparándome para recibir a mis hermanos, a todos mis hermanos, incluida Alejandra, siento una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Tristeza por lo perdido, por la inocencia que nunca recuperaremos, por las tradiciones que han quedado atrás. Esperanza porque, a pesar de todo, seguimos siendo familia, seguimos eligiéndonos, seguimos intentándolo. Y quizás esa sea la lección más importante, que después de la traición, después del dolor, después de que los secretos salen a la luz y destruyen lo que creíamos sólido, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Diferente, cambiado, pero tal vez, solo tal vez, más auténtico que antes. Si esta historia te resonó o has vivido una situación similar de secretos familiares revelados, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en estos momentos tan difíciles es el primer paso para sanar. No olvides suscribirte y compartir este video si crees que puede ayudar a alguien más a procesar sus propias historias familiares complicadas. Cuando Manuel levantó la mirada de mi teléfono, sus ojos ya no reflejaban al hombre que había sido mi compañero durante 18 años. ¿Quién es Alejandro?, me preguntó con una voz que no reconocí. En ese instante, supe que mi vida perfecta en Taxco estaba a punto de desmoronarse. Si quieres más historias reales sobre las consecuencias de nuestras decisiones, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Mi nombre es Isabel Gutiérrez y les comparto mi historia desde Taxco, Guerrero, esa ciudad de calles empedradas y casas blancas que se aferran a las laderas como si temieran caer. Como yo me aferré a un matrimonio que casi destruyo con mis propias manos. Todo comenzó hace 20 años, cuando conocí a Manuel en la Universidad Autónoma de Guerrero. Él estudiaba ingeniería civil y yo diseño de joyería, natural para alguien nacida en la capital mundial de La Plata. Nos enamoramos como solo se enamoran los jóvenes, con la certeza absoluta de que nuestro amor sería eterno. Nos casamos al terminar la universidad. Fue una boda tradicional en la parroquia de Santa Prisca, esa iglesia barroca que domina el paisaje de Taxco. Mariachis tocaron las mañanitas mientras mi padre me entregaba en el altar. El banquete fue en el patio de la casa de mis abuelos, con mole rojo y pozole blanco, como manda la tradición guerrerense. Los primeros años fueron de lucha y adaptación. Manuel consiguió trabajo en una constructora en Chilpancingo, lo que significaba viajes diarios de ida y vuelta. Yo abrí un pequeño taller de joyería en plata en el centro de Taxco, cerca del Zócalo. Trabajábamos duro, pero éramos felices. Teníamos un propósito. Llegaron los hijos, primero Lucía, ahora de 16 años, y después Carlos, de 12. Compramos una casa en las afueras de Taxco, con una terraza desde donde se ve toda la ciudad y, en los días claros, hasta el Popocatépetl a lo lejos. Nuestra vida transcurría entre el trabajo, la escuela de los niños, las visitas dominicales a los abuelos y las fiestas tradicionales del pueblo. Para nuestro 10º aniversario, Manuel fue ascendido a director de proyectos. Ya no tenía que viajar diariamente a Chilpancingo, ahora supervisaba obras en todo el estado, lo que significaba ausencias más prolongadas pero menos frecuentes. Mi taller de joyería, Plata y Luna, se había convertido en una pequeña tienda reconocida por turistas nacionales y extranjeros. Habíamos alcanzado esa estabilidad con la que sueñan las parejas jóvenes. Y quizás ahí comenzó el problema. La rutina. La sensación de que ya no había sorpresas, de que cada día era previsible. Manuel regresaba cansado de sus viajes y se sumergía en el sillón con la televisión. Yo estaba agotada de manejar la tienda y los asuntos domésticos. Nuestras conversaciones se habían reducido a temas prácticos: las calificaciones de los niños, los pagos pendientes, las reparaciones de la casa. Nuestra vida íntima también había cambiado. Ya no había esa pasión de los primeros años, esa necesidad urgente del otro. Nos queríamos, sí, pero más como se quiere a un familiar que a un amante. Fue entonces cuando conocí a Alejandro. Era un distribuidor de plata de Iguala que comenzó a surtir mi tienda. Más joven que yo, unos 35 años frente a mis 42, con esa energía y esa mirada que te hace sentir vista nuevamente. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional. Él traía material, negociábamos precios, hablábamos sobre tendencias en joyería. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se extendieron a otros temas. Me preguntaba por mis diseños,
Mostraba interés genuino en mi trabajo creativo. Me recomendaba libros, música. Me recordaba a la Isabel que había sido antes, la que soñaba con exponer sus creaciones en galerías de arte, no solo venderlas a turistas. No sé exactamente cuándo cruzamos la línea. Tal vez fue aquella tarde de lluvia en que se quedó hasta tarde en la tienda esperando que escampara. O quizás durante la Feria Nacional de La Plata, cuando coincidimos en un cóctel para expositores y terminamos hablando hasta la madrugada en un rincón, mientras Manuel, cansado, había decidido regresar temprano a casa. Lo que comenzó como miradas y roces de manos se convirtió en mensajes de texto a todas horas. Buenos días, preciosa. ¿Cómo va tu día? No puedo dejar de pensar en ti. Palabras que hacía mucho tiempo no escuchaba, que me hacían sentir deseada nuevamente, viva. La primera vez que nos besamos fue en mi taller, después de cerrar la tienda. La primera vez que estuvimos juntos fue en un hotel en Cuernavaca, durante un supuesto viaje de negocios para comprar material. Construí una doble vida con una facilidad que ahora me aterra. Reservas de hotel a nombre de mi negocio, encuentros durante supuestas visitas a proveedores, llamadas borradas, mensajes eliminados. Me decía a mí misma que no estaba haciendo daño a nadie, que Manuel estaba tan absorto en su trabajo que ni siquiera notaría mi ausencia emocional, que merecía un poco de felicidad, de pasión, después de años de dedicarme a mi familia. Mentiras que nos contamos para justificar lo injustificable. Durante 8 meses, viví en esta dualidad. Esposa y madre ejemplar en casa, amante apasionada con Alejandro. Llegué a convencerme de que podría mantener ambos mundos separados indefinidamente. ¡Qué ingenua! Todo cambió una noche de enero. Manuel había regresado de un viaje de trabajo a Acapulco antes de lo previsto. Yo estaba profundamente dormida cuando llegó, agotada después de un día especialmente intenso en la tienda. Había olvidado borrar los últimos mensajes de Alejandro. Extraño tus besos. Nuestro encuentro de ayer fue maravilloso. ¿Cuándo puedo verte de nuevo, mi amor? La voz de Manuel me despertó. Estaba de pie junto a la cama, sosteniendo mi teléfono, con una expresión que nunca olvidaré. No era rabia, era dolor puro. ¿Quién es Alejandro?, me preguntó con una voz que no reconocí. No pude mentir. No tenía sentido. Las pruebas estaban ahí, en mi propio teléfono. Le conté todo, entre lágrimas. La insatisfacción, la rutina, la emoción de sentirme deseada nuevamente. Mientras hablaba, veía como cada palabra era como un puñal para él. 18 años, Isabel, dijo finalmente. 18 años juntos. 2 hijos. ¿Todo eso no significa nada para ti? Esa noche, Manuel durmió en el cuarto de invitados. A la mañana siguiente, desayunamos en silencio con los niños. Mantuvimos una fachada de normalidad para ellos. Pero cuando se fueron a la escuela, Manuel me informó que se mudaría temporalmente a un departamento en Chilpancingo. Necesito tiempo para pensar, me dijo. No sé si puedo perdonar esto, Isabel. No sé si quiero intentarlo. Los días siguientes fueron un infierno. Les dijimos a los niños que su padre tenía un proyecto importante que requería su presencia constante en Chilpancingo. Pero Lucía, siempre perceptiva, sabía que algo más estaba sucediendo. Me miraba con sospecha, notaba mis ojos enrojecidos por el llanto nocturno. Alejandro seguía llamando, enviando mensajes. Al principio le conté lo sucedido, esperando quizás que me ofreciera una salida, que me dijera que me amaba y que construiríamos una nueva vida juntos. Su respuesta me abrió los ojos a la realidad de nuestra relación. Es complicado ahora, Isabel, me dijo. Quizás deberíamos darnos un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Fue entonces cuando entendí que para él había sido solo una aventura, un romance emocionante con una mujer casada. Nunca hubo un futuro real en sus planes. Sentí como mi mundo se derrumbaba completamente. Había arriesgado mi matrimonio, mi familia, mi reputación en un pueblo pequeño donde todos se conocen, por alguien que no estaba dispuesto a estar a mi lado cuando las cosas se complicaron. 2 semanas después de que Manuel se fuera, mi suegra, doña Carmela, vino a verme. Esperaba reproches, insultos quizás. En cambio, me encontré con una mujer sabia que había vivido lo suficiente para entender las complejidades del corazón humano. Mi hijo está destrozado, me dijo sin rodeos. Pero también sé que un matrimonio no se rompe por un solo error, por grave que sea. Hay algo más ahí, Isabel.
algo que han dejado marchitar con los años. Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. ¿Qué había pasado con nosotros? ¿En qué momento dejamos de vernos realmente, de escucharnos, de buscarnos? Esa misma tarde, le escribí una carta a Manuel. No para justificarme, sino para explicarle mi proceso, mis sentimientos, mis errores. Le hablé de la soledad que sentía a pesar de estar rodeada de familia, de cómo habíamos permitido que la rutina y las responsabilidades sofocaran nuestra conexión. Le dije que entendería si decidía no volver, pero que si había una mínima posibilidad de reconstruir lo nuestro, estaba dispuesta a intentarlo con todas mis fuerzas. A los pocos días, Manuel me llamó. Quería hablar en persona. Nos encontramos en un café en el centro de Taxco, neutral, público. Las calles empedradas brillaban después de una lluvia reciente, y el aire olía a tierra mojada y a historia. He estado pensando mucho, me dijo. Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Y tienes razón en algo, nos perdimos en el camino. Dejamos que la vida cotidiana se comiera nuestro matrimonio. Pero Isabel, esa no es justificación para la infidelidad. Lo sé, respondí. No hay justificación. Solo explicaciones que ni siquiera a mí me consuelan. Hablamos durante horas. Sobre nuestro pasado, nuestro presente, la posibilidad de un futuro. Manuel me confesó que él también había sentido la distancia entre nosotros, pero que su respuesta había sido sumergirse más en el trabajo, evitando enfrentar el problema. No sé si puedo olvidar, me dijo finalmente, pero creo que podemos intentar reconstruir. Por nosotros, por los niños, por todo lo que hemos construido juntos. Acordamos asistir a terapia de pareja. También decidimos que era hora de hablar con los niños, al menos con Lucía, que ya intuía que algo grave estaba sucediendo. Esa conversación con nuestra hija fue una de las más difíciles de mi vida. Decidimos no entrar en detalles, pero sí ser honestos sobre la crisis matrimonial y nuestro compromiso de trabajar en ella. ¿Ya no se quieren?, preguntó Lucía, con una madurez dolorosa. Nos queremos, respondió Manuel. Pero a veces el amor se daña y hay que repararlo, como cuando rompes algo valioso. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, dolorosa a veces. La terapia nos ayudó a comunicarnos mejor, a expresar necesidades que habíamos silenciado durante años. Manuel volvió a casa gradualmente, primero los fines de semana, luego definitivamente. Corté todo contacto con Alejandro. Cambié de proveedor de plata, incluso consideré vender la tienda, pero Manuel me convenció de no hacerlo. Es tu pasión, me dijo. No deberías renunciar a ella por un error. Ha pasado un año desde entonces. No diré que ha sido fácil. Hay días en que la sombra de la desconfianza aparece en la mirada de Manuel. Hay noches en que me despierto pensando en todo lo que pude perder por un momento de debilidad. Pero también hay avances. Hemos recuperado rituales que habíamos abandonado, cenas a solas, caminatas por el centro de Taxco tomados de la mano, conversaciones sinceras sobre nuestros temores y deseos. Estamos aprendiendo a ser compañeros nuevamente, no solo cuidadores de un mismo hogar. Mi relación con Lucía también ha cambiado. Hay una nueva honestidad entre nosotras. No sobre los detalles de mi infidelidad, sino sobre la realidad de que los adultos, incluso los padres, cometemos errores. Que el amor es más complicado de lo que muestran las telenovelas o las canciones románticas. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que la pasión no es lo mismo que el amor. Que la emoción de lo prohibido es efímera, mientras que la confianza destruida puede tardar años en reconstruirse. Que un matrimonio no se sostiene solo, que requiere atención constante, como esas plantas del jardín que mi madre siempre cuida con tanto esmero. He aprendido que la honestidad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que la mentira. Que debemos hablar de nuestras insatisfacciones antes de que se conviertan en heridas profundas. Que a veces es necesario romper para reconstruir algo más fuerte. No me enorgullezco de lo que hice. No romanticizo mi infidelidad ni la presento como un acto de rebeldía o autodescubrimiento. Fue un error que causó dolor a las personas que más amo. Un error del que, afortunadamente, pude aprender antes de perderlo todo. Hoy, mientras veo el atardecer desde nuestra terraza, con Manuel a mi lado y el sonido de nuestros hijos en la casa, siento una gratitud inmensa por esta segunda oportunidad. Por la capacidad de perdón de mi esposo, por la resiliencia de nuestra familia. No sé qué nos depara el futuro.
No tengo garantías de que hayamos superado completamente esta crisis. Pero sé que estamos luchando juntos, que estamos más atentos a nosotros mismos y al otro, que valoramos lo que tenemos con una conciencia que solo da haber estado a punto de perderlo. Si alguna de ustedes está considerando el camino que yo tomé, les diría, deténganse. Hablen con su pareja. Busquen ayuda. Intenten reconectar antes de buscar esa conexión fuera del matrimonio. Y si están del otro lado, intentando decidir si perdonar una infidelidad, solo puedo decirles que el perdón es un camino, no un destino. Un camino que requiere voluntad de ambas partes, honestidad brutal y el compromiso de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que se quemó. Esta es mi historia, desde este pueblo de plata incrustado en las montañas de Guerrero. Una historia de error, dolor, pero también de esperanza. Porque al final, eso es lo que nos mantiene juntos. La esperanza de que el mañana sea mejor que ayer, y el compromiso de trabajar para que así sea. Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. A veces nuestras experiencias más dolorosas pueden servir de luz para otros. Déjame un comentario contando si has pasado por algo similar o qué harías tú en esta situación. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre nuestras relaciones y decisiones.